Por esto, nos gustaría que Genís nos diese una explicación un poco más amplia, un poco más detallada, de este sistema peculiar que tiene el sistema endocannabinoide y que no deja de ser paradigmático de una dificultad que tenemos para explicar bajo el prisma de la farmacología clásica unas expectativas de uso de un principio activo en comparación con las expectativas de uso que tiene la planta entera o un conjunto de principios activos que están relacionados. Así que, Genís, por favor, si eres tan amable de ayudarnos a comprender este nudo borgiano, pues Bueno, muchas gracias, lo intentaremos. En mi caso, bueno, estoy haciendo también un doctorado en el cual disfruto de una beca pública, parte del gobierno catalán. Y también me encuentro entre los afortunados que hemos tenido el doctor Farré como profesor, como decía antes Guillermo, así que es un honor compartir la tabla con él. Entonces, bueno, he dividido mi charla en dos partes. La primera está intentar explicar un poco qué es esto del efecto séquito, efecto entourage, que ha ido surgiendo durante esta mañana, ¿no?, en diferentes ponencias. Y luego, en la segunda parte, introduciré un nuevo paradigma en farmacología, lo que se llama polifarmacología, y cómo el cannabis encaja en este nuevo paradigma. Son cuestiones complejas, pero intentaremos dejarlo. Bueno, sobre el efecto séquito se describió a finales de los años 90 por el grupo de Mesulam, en este artículo donde describían que este endocannabinoide que ya ha mencionado mi compañera, el 2-AG, se unía a los receptores cannabinoides con mayor afinidad o con mayor fuerza en compañía de otros compuestos, ¿no? Cuando estaba acompañado de otros compuestos, los cuales no tenían ninguna afinidad por estos receptores, pero ayudaban a que este endocannabinoide se uniera mejor a estos, ¿no? Entonces, de ahí empezó a surgir la idea de séquito. Séquito, traducido al inglés, es entourage, y se entendió, bueno, este concepto empezó a expandirse a otras partes, no solo a estos componentes endógenos y sin acciones farmacológicas relevantes, sino que también Ethan Russo, ¿no?, y otros autores pues empezaron a hablar de que al final los terpenos, los flavonoides, todos los compuestos de la planta pues acaban generando un efecto séquito, un efecto entourage, que además sería preferible y que, bueno, esto ha servido para hacer campañas de marketing de todo tipo, simplemente diciendo que produciendo este efecto entourage pues será mejor que administrar compuestos aislados y tal, ¿no? El problema es que, bueno, durante los últimos años han ido surgiendo muchos artículos que critican este efecto séquito, bien porque no se encuentra en todos los casos, en estudios in vitro o con animales, o bien porque, bueno, revisiones teóricas que cuestionan un poco de dónde viene, no se sabe muy bien de qué se está hablando, ¿no?, cuando se menciona el efecto séquito. Y, bueno, sí que es verdad que presenta algunos problemas que, bueno, que cabe mencionar, ¿no? Primero es que el efecto entourage o el efecto séquito, hay una definición poco clara, no se sabe muy bien de qué se está hablando. Esto sumado a una investigación heterogénea en la cual para evaluar este efecto pues, se utilizan formulaciones de cannabis muy distintas y se aplican a enfermedades o a modelos de enfermedad muy distintos también, pues acaba generando toda una serie de resultados también muy heterogéneos, ¿no? Y además, el punto clave, creo yo, también es que hay una pobre integración con conceptos que provienen más de una investigación con productos naturales general, ¿no? Es decir, yo en mi caso nunca he leído artículos sobre hipérico, sobre curcumina o sobre artemisia que mencionan el efecto entourage, pese a que todos los productos naturales, casi en su totalidad, provocan efectos de interacción y una posible sinergia, etc. Pero solo se habla de entourage en el caso del cannabis. Entonces, bueno, abriendo un poco el foco y hablando más de la investigación con productos naturales en general, pues se han descrito distintos tipos de interacción que puede haber entre los compuestos de una planta, ¿no?, o de un producto natural cualquiera. Estos pueden ser de tipo antagonista, es decir, un compuesto X pues, tiene un efecto determinado, pero hay otros compuestos en la planta que bloquean este efecto. En estos casos es buena idea aislar este compuesto activo para administrarlo de forma aislada. También se puede dar un efecto aditivo, en el cual no hay interacción entre estos compuestos, pero, por ejemplo, si un compuesto tiene efecto analgésico y otro efecto antiinflamatorio, pues al final vas a tener la suma de esos dos efectos. Y por último tenemos el caso de la sinergia, ¿no?, donde, por definición, el efecto final es resultado de mucho más, o sea,
superior a la suma de todos los efectos por separado, ¿no? Y se han descrito, a su vez, 4 posibles mecanismos por los cuales se produce esta sinergia. Por un lado tenemos los efectos multidiana, o multitarget en inglés, donde, bueno, modulando distintas dianas del organismo, pues al final se consigue un efecto mucho mayor. También se dan interacciones de tipo farmacocinético. Esto se refiere a que algunos compuestos varían la manera que tiene el cuerpo de procesar el fármaco, por ejemplo, aumentando la biodisponibilidad o limitando la excreción, etc. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las formulaciones que utilizan en muchos herbolarios y muchas tiendas, venden capsulitas de curcumina. Y la curcumina, pese a tener propiedades muy interesantes, se absorbe muy mal en el cuerpo. Y lo que hacen es añadir piperina a la curcumina. La piperina viene de la pimienta negra y aumenta la biodisponibilidad de la curcumina en un 2000%, más o menos, ¿no? Entonces, esta sería una interacción de tipo farmacocinético. Luego tenemos eliminación de resistencias, que por definición también los productos naturales, las plantas, llevan millones de años combatiendo con patógenos, con parásitos del suelo. Y estos parásitos también desarrollaron algunas resistencias para los químicos que las plantas sintetizaban para defenderse de ellos. Pero a su vez las plantas también han aprendido a sintetizar químicos específicos para eliminar estos mecanismos de resistencia que tienen los patógenos, ¿no? Entonces, en el caso de los humanos, pues también podemos aprovechar estas propiedades y se utilizan, de hecho, muchos productos naturales en combinación con quimioterapia o con tratamientos antibióticos, precisamente por eso, ¿no? Para evitar que los parásitos o las bacterias generen resistencias. Y entonces, por último, también tenemos supresión de efectos adversos, que es simplemente cuando un compuesto determinado, además de desplegar su efecto terapéutico, pues también tiene algún posible efecto adverso. Y dentro de la misma planta o producto, pues también tenemos compuestos que amortiguan un poco estos efectos adversos, ¿no? No siempre, por supuesto, pero son uno de los posibles escenarios. Entonces, bueno, ejemplos de sinergias e interacciones en productos naturales hay muchísimos, hay tantos casi como productos naturales en sí, pero os he traído, en este caso, el cacao, porque soy un adicto declarado a este producto. Y bueno, fue un estudio muy reciente que se publicó este mismo año, donde separaron todos los compuestos posiblemente relacionados con un efecto antioxidante del cacao. El cacao contiene catequinas, que son unos antioxidantes muy potentes, y precisamente en el cacao encontramos la concentración más alta de catequinas de nuestra dieta. Entonces, ¿qué hicieron eso? Separaron todas las catequinas y además otros compuestos que también tienen efectos antioxidantes, como la biobromina o la cafeína, etc. Y fueron haciendo preparados cada vez más complejos. Ahí veis en la imagen, bueno, no sé si lo veréis desde casa, espero que sí. En M1 pues solo hay 2 catequinas, en M2 hay 3 catequinas, en M3 han añadido otro compuesto, y así fueron sumando compuestos hasta probar también un extracto de cacao puro, con dosis equivalentes, obviamente, y se vio que, bueno, que todos los preparados tenían más o menos el mismo efecto antioxidante, no obstante, el extracto de cacao a dosis equivalentes desplegaba un efecto antioxidante brutal, el doble o el triple de grande. Y esto nos enseña, bueno, esto es el efecto entourage por definición, ¿no? Lo que se está buscando en el cannabis es esto, porque supuestamente algunos compuestos que ni tan siquiera están relacionados con un efecto antioxidante están permitiendo que los compuestos que sí tienen este efecto antioxidante desplieguen un efecto mucho mayor, ¿no? Y además justifica un uso compulsivo de personas como yo, que tomamos mucho cacao buscando este efecto antioxidante. Entonces, bueno, estos efectos ocurren y ocurren también en el cannabis, por supuesto, como con cualquier otra planta, y se empezaron a ver de forma muy temprana. Este año, en este estudio que se publicó en el 2000 en Nature, pues se vio que cuando, bueno, estos son pacientes con esclerosis múltiple y administrando o bien una dosis de THC aislado o bien un extracto de cannabis con la misma dosis de THC, se vio que el efecto antiespástico era mucho mayor en el caso de utilizar el extracto que no el THC solo, ¿no? Entonces, otro tipo de interacciones, en el caso del cannabis, pues también. La clásica interacción entre THC y CBD, en este estudio también muy reciente, se probaron una dosis de THC con una dosis de CBD baja, una dosis de THC o una dosis de THC con una dosis alta de CBD. Y aquí vemos esta diapo, la he incluido precisamente para ver la complejidad de este asunto, ya que
dependiendo de la dosis de CBD que vayas a administrar, también tendrás un efecto distinto. Aquí los autores hablaban de que cuando la dosis de CBD es baja, tienes un efecto de sinergia y, de hecho, el efecto psicoactivo es mayor. Aquí en el gráfico se evalúa el efecto psicoactivo o el colocón que acaba produciendo estos preparados, ¿no? Y cuando la dosis de CBD es alta, se produce una interacción de tipo antagonista y se reducen los efectos psicoactivos. Pero es que además también va a depender del tipo de usuario. En la línea azul se refiere a usuarios noveles, usuarios que no acostumbran a utilizar marihuana, y la línea amarilla se refiere a consumidores regulares de cannabis, ¿no? Por tanto, el efecto psicoactivo obviamente es menor en consumidores regulares, pero es que además la dosis alta de CBD junto con el THC aquí en consumidores regulares parecía aumentar los efectos psicoactivos, mientras que en los usuarios noveles el efecto psicoactivo bajaba, ¿no? Por tanto, no solo va a variar las dosis que administres, con qué compuestos las administres, sino en qué personas las administres también, estilos de vida, si también consumen cannabis de vez en cuando o no, o consumen cada día, etc. Entonces, bueno, lo que quería dar a entender un poco es que no hace falta crear un concepto idiosincrásico de la investigación con cannabis, sino que sería mucho más útil integrar los conocimientos que tenemos de la investigación con productos naturales en general, en el caso del cannabis, porque las interacciones que vemos se pueden explicar perfectamente con estos conceptos y nos deberíamos olvidar un poco ya del efecto séquito y de culturas, que es un poco es añadir ruido sin ningún sentido. Y entonces, bueno, pese a que en el caso del cannabis observemos interacciones que observamos en otras plantas, el hecho de que no se pueda llegar a abrazar un poco esta complejidad se debe también a las limitaciones de la ciencia que tenemos hoy en día, ¿no? Venimos de un paradigma, bueno, que aquí ya introduzco en la parte de la charla, venimos de un paradigma basado en el reduccionismo genético, ¿no? Que se basaba en intentar buscar fármacos muy selectivos para modular dianas muy concretas, incluso a nivel genético o epigenético, etc. Y bueno, este paradigma pues también se potenció después de la secuenciación del genoma en el año 2000. Y ahí se pensó que, bueno, que a nivel molecular, pues como que ya podemos describir las dianas de cualquier enfermedad o los genes que estarían relacionados con las enfermedades que teníamos hoy en día, pues que se podrían crear fármacos llamados balas mágicas, ¿no? De alguna manera, fármacos extremadamente selectivos para modular una diana concreta y no tocar nada más del sistema. No obstante, este modelo fracasó y no estamos viendo los resultados que se esperaban, ya que cada vez más se está hablando de las enfermedades como sistemas, como auténticos sistemas biológicos, ¿no? Y claro, al estar de alguna manera sostenidas por redes biológicas complejas, interacciones, bueno, ataques selectivos que puedas hacer con determinado fármaco, por muy importante que sea la diana, pues el sistema es capaz de accionar mecanismos compensatorios o generar resistencias y no consigues al final combatir la enfermedad, ¿no? De alguna manera, este paradigma reduccionista se basaba en la idea de que, bueno, de que la enfermedad era como un castillo de naipes y bastaba con quitar un naipe de abajo, de donde venía todo, y todo el castillo se iría abajo, ¿no? Pero no, es que las enfermedades son sistemas que también están luchando para sobrevivir. Y en lugar de ser fármacos selectivos. En este caso, pues estos fármacos se llaman shotgun, de alguna manera, porque son capaces de eso, de modular distintas dianas con las que la enfermedad se estaría sosteniendo. Entonces, bueno, pasamos, como decía, de este modelo en que se sintetiza un fármaco muy selectivo para intervenir sobre una diana que tiene mucha selectividad, a un modelo de la polifarmacología que se ha llamado, donde administras fármacos y, por supuesto, productos naturales, porque son los productos complejos por excelencia, porque todos ellos interaccionan con muchas dianas distintas. Y generalmente, bueno, se ha visto que en muchos casos esto se acaba traduciendo en mayor eficacia
en menor toxicidad y en menor capacidad de generar resistencias por parte de la enfermedad o de estos sistemas, ¿no? Entonces, en el caso del cannabis, pues obviamente esto es muy relevante, ya que solo el CBD es capaz de interaccionar con más de 60 dianas, que son receptores y otros tipos de dianas en nuestro cuerpo. Ahí en la lista, bueno, he intentado copiar una imagen, pero ni tan siquiera llegaba a copiar todas las dianas, porque eran demasiadas. Y entonces, bueno, además del CBD, por supuesto, pues tenemos más de 500 compuestos de 18 clases distintas, incluyendo más de 100 cannabinoides, flavonoides, terpenos, etc. Entonces tenemos un producto realmente muy complejo. Y claro, esto no quería decir tampoco que más sea mejor. Es decir, la polifarmacología se basa en apreciar o en saber describir bien los efectos de estos fármacos más complejos, pero no por modular más dianas el producto será mejor. O sea, después en el debate lo podemos comentar, pero bueno, la idea es que a través de técnicas muy recientes, como son las ómicas o la biología de sistemas, se puedan llegar a diseñar fármacos o productos que interaccionen con las dianas que nos interesan, no con tantas como sea posible. Esto tampoco tendría ningún sentido. Entonces, bueno, en este sentido se han hecho algunas formulaciones, aunque tampoco terminan de funcionar por X motivos, que también podemos comentar luego. El Sativex es un buen ejemplo, ya que, bueno, se intentó respetar estos efectos, estos posibles efectos sinérgicos, haciendo un preparado de THC y CBD con dosis equivalentes y junto con un grupo de cannabinoides, terpenos, flavonoides y otros compuestos altos. Entonces, bueno, solo agradecer a todo el equipo de la Fundación ICEX, que aunque estemos presentando aquí de manera individual, pues de manera más o menos formal, de manera más o menos explícita, todo el equipo colabora para que los proyectos tiren adelante. Y es otro ejemplo más de sinergia, en este caso humana. Así que muchas gracias. Y no puedo poner imágenes de los profesionales del Colegio de Farmacéuticos, pero por supuesto, muchas gracias también por vuestra acogida. Y hasta aquí. Muchas gracias. Genís, muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy clara, muy refrescante, por cuanto que nos hace salir, como decíamos antes, ¿no? Desde la perspectiva del farmacéutico formado y reglado, te hace salir de tu entorno de comodidad que tiene pues la farmacología clásica, ¿no? Luego, si tenemos tiempo en el debate, discutimos, porque creo que es un tema muy interesante en el que podemos sacarle mucho hilo.